Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y tal como se los veníamos adelantando en los resúmenes de la Liga Femenina, el superclásico del fútbol femenino volvió a paralizar Matute este fin de semana, y otra vez dejó muchísimo para analizar. Universitario Deportes terminó golpeando fuerte en casa de Alianza Lima tras imponerse por 3-1 en la fecha 7 del torneo Apertura 2026, en un partido que arrancó bastante parejo, pero que terminó inclinándose claramente al lado de las cremas en la segunda mitad. El encuentro comenzó con un auténtico golpazo para las íntimas. Apenas iban 2 minutos cuando Karen Araya sorprendió a todos con un tiro libre de lejano que terminó complicando a la arquera blanquiazul. La pelota se terminó metiendo y rápidamente la U encontró ventaja en un Matute que aún ni terminaba de acomodarse. Un arranque que claramente cambió el libreto inicial del partido. Después del tanto, las cremas manejaron mejor algunos pasajes del encuentro, aunque Alianza no demoró demasiado en reaccionar. Como se informó durante la transmisión, las locales empezaron a cargar bastante por arriba y generaron peligro con algunas pelotas detenidas. Primero apareció Vilches con un cabezazo que obligó a desviar el córner, y luego Flores también estuvo cerca contra un intento aéreo que pasó muy cerca del arco visitante. Y cuando parecía que Universitario sigue al descanso con la ventaja mínima, llegó el empate blanca-azul. Corrió el minuto 44, cuando una salida bastante dudosa de la portera crema dejó la pelota servida dentro del área. Adriana Lucar, que en ese tipo de partidos casi nunca perdona, aprovechó el rebote y definió para poner el empate transitorio. Ahí Matute explotó completamente y el clásico se fue al descanso con un ambiente caliente y mucha tensión. Sin embargo, el segundo tiempo fue otra historia. Las leonas salieron mucho más decididas y con ajustes que acabaron inclinando el trámite, como el ingreso de Campo Verde, que dio más movilidad al equipo crema. Poco a poco empezaron a dominar el territorio del equipo blanquiazul. Las íntimas intentaron responder, aunque ya no encontraron los mismos espacios del primer tiempo, y comenzaron a sufrir bastante en la defensa. La recompensa para la U llegó sobre los 61 minutos. María Oxandabarat apareció dentro del área y conectó un cabezazo muy preciso desde el segundo palo para volver a poner arriba a las visitantes. Un gol que silenció por momentos Matute y que terminó golpeando anímicamente en cuadro blanquiazul, que venía dejando dudas en retrocesos defensivos durante varios tramos del compromiso. Y ojo, que Alianza todavía intentó reaccionar, incluso una jugada bastante peligrosa en el área crema que casi termina en autogol tras un rebote incómodo. Además, la arquera López tuvo que intervenir con fuerza en otra acción clara para evitar que llegue el empate. Pero mientras el equipo íntimo buscaba desesperadamente el empate, Universitario encontraba más espacios para liquidar de contra. La sentencia finalmente cayó en el minuto 86. Pierina Núñez, que anteriormente ya había desperdiciado una ocasión clarísima, esta vez no falló. La atacante definió con tranquilidad dentro del área contraria y selló el 3-1, que al final fue definitivo para las cremas, que terminaron celebrando en territorio rival un triunfo que puede valer muchísimo pensando en el campeonato. El clásico también tuvo bastante roce, hubo entradas fuertes, discusiones y varias amarillas repartidas para ambos lados. Tanto la U como Alianza movieron el banco suplentes buscando respuestas ofensivas, aunque en el cierre las cremas mostraron mucha más claridad y terminaron manejando mejor los tiempos del encuentro. Con este resultado, Universitario confirma que atraviesa un momento impresionante en la liga femenina. Las cremas siguen invictas, lideran en solitario con 18 puntos y cada vez suena más fuerte como candidatas serias al título nacional. Del otro lado, Alianza deja escapar un partido clave en casa y ahora tendrán que levantarse rápido si no quieren que el sueño del tricampeonato empiece a complicarse antes de tiempo, porque siendo sinceros, este clásico podría marcar muchísimo en lo anímico para lo que viene. Y los clubes peruanos en las Copas Conmebol siguen sin ganar, y esta vez ni siquiera jugando local en la altura. Y es que por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, el Cusco Fútbol Club se quedó sin opciones de pelear incluso la Copa Sudamericana, luego el golpazo por 3-2 que recibió contra el Deportivo Independiente Medellín en un partido que fue una locura de principio a fin. El cuadro colombiano salió con todo desde el arranque, impuso su ritmo y tuvo las primeras llegadas claras del partido, mientras que los dorados aún no se acomodaban en la cancha, estando medio perdidos. A los 12 minutos, Francisco Feridisevski apareció con un fantasma en el área, conectó un centro servido en bandeja y solo empujó el balón para poner el 1-0, dejando el elenco cafetero con el control y más opciones para ampliar. Cusco no reaccionó en los primeros 45 minutos, ni un remate con peligro, pero para el segundo tiempo, el profe movió el banco suplentes y fue a buscar el empate con todo. La decisión le funcionó, porque los imperiales empezaron a dominar las acciones y a generar ese hype que tanto necesitaban. Así, a los 77 minutos, Gumro Choi voló más que todos en el área y conectó un cabezazo letal para igualar las acciones, y ahí el pueblo dorado se ilusionó con la remontada. Los dos equipos se fueron con todo a la frente,
Hubo llegadas de ambos lados, pero el DIM se avivó con una recuperación en el medio campo y se lanzó de contraataque. Perlaza, a los 91 minutos, la clavó de la mejor manera para devolverle la ventaja al instante. La respuesta del Cusco fue inmediata, como a los golpes nomás. A los 93, Fuentes ganó en las alturas y de cabeza puso el 2-2 otra vez, dándole una nueva chance al cuadro imperial para soñar con el triunfo. Pero en el fútbol a veces el que sigue la consigue, y los colombianos fueron más vivos, aprovechando los espacios que dejó el local en toda su desesperación. Serna, a los 96 minutos, marcó el tercero y sentenció la historia. De esta manera los aurinegros siguen siendo los peores equipos en esta competición y hasta ahora solo acumulan un solo punto de 15 posibles, por lo que matemáticamente ya quedaron fuera de todas las competiciones internacionales en este 2026. Esperamos al menos que al otro equipo cusqueño le vaya bien en este jueves internacional, y es que el Cienciano tiene ahora una prueba brava en Brasil, defendiendo nada menos que la punta de su grupo en la Copa Sudamericana. Como se los veníamos contando, el cuadro imperial llega a esta fecha con la obligación de sumar en una cancha donde varios gigantes del continente normalmente hacen respetar la localía. Este jueves desde las 5 de la tarde, el equipo cusqueño se mide frente al Atlético Mineiro en la arena de Belo Horizonte, en un partido que tranquilamente podría marcar el futuro del grupo. Y claro, el recuerdo del duelo en Cusco todavía sigue fresco. Ahí el papá logró sacar un triunfazo ajustado por la mínima diferencia, resultando que terminó sorprendiendo a más de uno y que incluso hizo quemar las redes sociales entre los hinchas brasileños, porque pocos esperaban que el cuadro galo vaya a caer incluso en la altura. Ahora la historia cambia totalmente, porque el reto para los dirigidos por Horacio Melgarejo será resistir en territorio brasileño y al parecer llevarse, aunque sea, un empate que los mantenga arriba en la tabla. Si revisan la tabla de posiciones, Cienciano aparece primero con 7 puntos, mientras que Puerto Cabello lo sigue muy cercano con 6 unidades. Más abajo está Juventud de las Piedras de Uruguay con 5. Y sorprendentemente el Atlético Mineiro marcha último, un escenario que nadie imaginaba al inicio del torneo, sobre todo considerando el presupuesto y el hype que rodeaba al conjunto brasileño, que parecía candidato fijo para quedarse con el liderato sin mayores problemas. Aunque tampoco es que el presente del cuadro cusqueño sea perfecto. Los imperiales vienen a sufrir el golpazo en Venezuela tras caer ante Puerto Cabello hace un par de semanas atrás por goleada, resultado que complicó bastante el grupo. Y por si fuera poco, en la Liga 1 también tropezaron recientemente contra Alianza Lima jugando en Cusco, dejando algunas dudas en defensa y mostrando errores que claramente no serían tolerados en una visita tan complicada como esta. Por eso este partido es clave para el equipo rojo, para indicar que el comando técnico quiere recuperar rápido la confianza del plantel y evitar otra caída consecutiva que podría cambiar completamente el ánimo del grupo. El plantel decidió viajar con anticipación para adaptarse al clima y enfocarse lleno en el encuentro, algo que hoy en día ya forma parte del scouting serio cuando toca enfrentar clubes brasileños en torneos corrupbol. En Belo Horizonte, el plantel rojo realizó un entrenamiento importante para ultimar detalles tácticos y físicos antes del choque. Al parecer el profe Melgarejo quiere un equipo mucho más ordenado, sabiendo que dejar espacios atrás ante este Mineiro podría convertirse en un baldazo de agua fría rápidamente. Veremos si esa apuesta termina funcionando o si el conjunto brasileño hace pesar toda su jerarquía jugando como local. Aunque no es el último equipo peruano que jugará torneos internacionales este jueves, ya que la situación es totalmente distinta para la Alianza Atlético de Sullana. Los churres quedaron sin posibilidades matemáticas de seguir avanzando en el torneo y ahora solo les queda cerrar esta participación 2026 de la manera más digna posible. El cuadro piurano tendrá que visitar al Macará en Ecuador, aunque sinceramente el panorama ya luce bastante cuesta arriba para un club que nunca terminó de acomodarse en esta sudamericana. Los suyanenses tuvieron que hacer locales en el Callao y eso terminó afectando muchísimo su campaña. Apenas sumaron un punto en todo el grupo y quedaron en el fondo de la tabla de posiciones, dejando una imagen que por momentos generó bastante hate entre los hinchas. Veremos si al menos logran despedirse con una alegría fuera de casa, o si esta aventura internacional termina cerrándose en otro resultado complicado, porque al final, estén arriba o estén abajo, sean favoritos o no, cuando un club peruano juega en el extranjero, juega todo el Perú. Y las repercusiones en Universitario de Deportes, después del empate con CIE Montevideo por Copa Libertadores, siguen a la orden del día. Como se los veníamos contando, la U se lo vivo en una cancha complicadísima y hasta dejó esa sensación amarga de que pudo traerse algo más que un punto. Porque sí, el 0-0 ante Nacional terminó siendo valioso por el contexto, pero varios hinchas merengues sienten que el equipo tuvo la gran chance de dar el golpe y no lo aprovechó. Aunque también hay algo que el pueblo crema empieza a reconocer,
El debut de Héctor Cúper en el banquillo dejó detalles interesantes, y al parecer la mano del técnico argentino ya empieza a notarse en ciertos comportamientos tácticos. En un escenario pesado como el Parque Central, los cremas mostraron orden, concentración y por momentos hasta control del trámite, algo que hace unas semanas atrás parecía bastante lejano viendo cómo venía el equipo en partidos importantes. Una de las grandes novedades fue justamente la tranquilidad con la que el nuevo comando técnico analizó el resultado. Como se informó post partido, Cúper valoró bastante el empate conseguido y remarcó que el equipo todavía tiene opciones reales de meterse a octavos de final. Los cremas deberán ganarle al Tolima en la última fecha en el Monumental y ahí recién se definirá todo. Una final adelantada que seguramente hará quemar las redes sociales durante toda la semana. El estratega argentino también dejó varias frases que llaman mucho la atención. Reconoció que la U estuvo cerca de ganarlo y hasta deslizó que la jugada final pudo terminar en gol si Martín Pérez Guedes no llegaba tan agotado físicamente. Todo al indicar que el técnico quedó conforme con la intención mostrada por el plantel, aunque también dejó claro que aún faltan cosas por corregir. Según se supo en la conferencia, quiere aprovechar estos días para trabajar más conceptos tácticos y mejorar detalles puntuales que siguen dejando dudas. Y claro, inevitablemente todas las miradas terminan apuntando a Martín Pérez Guedes. El volante tuvo la situación más clara del partido cerca del cierre y estuvo a centímetros de darle 3 puntos que hubieran sido de oro a Universitario. Pero lejos de caerle hate interno, el grupo salió a respaldarlo de inmediato, porque dentro del plantel entiende que el esfuerzo fue enorme y que el equipo compitió de igual a igual en una cancha donde muchos pensaban que puede llegar un baldazo de agua fría. El propio Pérez Guedes también tomó la palabra y dejó una reflexión bastante interesante. Comentó que muchas veces solo se remarcan los errores y no todo lo bueno que hace el equipo dentro del campo de juego. Además, resaltó el esfuerzo colectivo y aseguró que la U dejó una imagen seria frente a un rival pesado y en un escenario durísimo. Y siendo sinceros, varios hinchas coinciden con esa lectura, porque por momentos la U jugó con personalidad y sin complejos. Si revisamos el grupo, el panorama sigue totalmente abierto. Universitario terminó la quinta jornada en el tercer lugar con 5 unidades y ahora depende de sí mismo para seguir con vida. Si derrota al cuadro colombiano en el Monumental, automáticamente se meterá al segundo puesto sin importar lo que ocurra entre Nacional y Coquimbo. Ahí entra un detalle clave que muchos no tenían tan claro. El criterio principal de desempate es el enfrentamiento directo. Eso termina favoreciendo totalmente al equipo merengue frente al Nacional y también contra Tolima. Ventaja que hoy por hoy puede terminar siendo decisiva. Por eso en ATE sienten que todavía hay chances reales y que esta clasificación no sería ninguna locura. Incluso algunos periodistas deportivos cercanos al club comentaron que el ambiente interno cambió bastante con la llegada de Cúper y que el grupo volvió a creer en sus posibilidades internacionales, algo que hace poco parecía perdido. Y eso también parece haber conectado bastante con el hincha crema, que hoy siente más tranquilidad, aunque todavía percibe que el equipo le falta un poco más de peso ofensivo para competir tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Como se escucha, los fanáticos cremas están esperando lo que pueda hacer Héctor Cúper con este plantel de cara a este cierre de primer semestre, pero donde de verdad se verá su mano será en el torneo clausura, donde van con todo a pelear el tetracampeonato. Sin embargo, los mismos hinchas sienten que con lo que tienen no les da seguridad de que puedan pelear el título nacional. Por eso piden desesperadamente a los refuerzos, experiencia y jerarquía de esta mitad de año. Ya les habíamos contado de delanteros que estarían siendo evaluados, como Carlos Garcés o Facundo Callejo, nombres que suenan más fuerte que nunca para reforzar el ataque merengue, pero donde la directiva estaría apuntando a romper el chanchito sería en la primera línea de volantes. Y ojo, porque la señal más clara apareció en el duelo ante Nacional, cuando Héctor Cúper deseó arrancar sin Jorge Murrugarra y también dejó afuera a Jesús Castillo. El técnico argentino prefirió jugar sin un 6 clásico antes que apostar por los nombres que ya tienen carpeta. Y claro, esto para muchos fue una indirecta bastante directa. Necesito otro volante central, uno con peso internacional y recorrido. Ergo requerían traer al reemplazo de Rodrigo Ureña. Felizmente para toda la hinchada merengue, esto ya estaría muy encaminado. Así indicó el periodista deportivo Enrique La Rosa en Fútbol Champán. De esta manera se confirma que la dirigencia estudiantil ya tendría decidido ir sí o sí por un mediocampista extranjero, no un nacional, no a Adrián Quirós, no a Edu Villar, no una apuesta de proyección, sino un futbolista de jerarquía, experiencia y personalidad para sostener el equipo. Y ahí fue donde los hinchas empezaron a hacer scouting por su propia cuenta, revisando nombres en el actual mercado. Ya habían aparecido opciones como la de Ezequiel Ham o Yalil Elías, aunque ambos siguen atados a contratos largos con sus respectivos equipos.
Eso hace que la operación sea bastante complicada. Sin embargo, buscando futbolistas que terminan vínculo contractual en este 2026, apareció nuevamente un nombre que hace tiempo viene rodando en el fútbol peruano: Eric Remedi. Sí, el volante argentino de Peñarol, un futbolista que parece calzar perfecto con la idea intensa y defensiva que quiere imponer Héctor Cooper en ATE. Remedi tiene 30 años, es diestro, juega como pivote y su cotización ronda el $1.000.000. No es precisamente un volante elegante, ni uno que te vaya a quemar las redes sociales con lujos innecesarios, pero sí es un futbolista de muchísimo desgaste, presión y sacrificio. Formado en Banfield, debutó profesionalmente en el 2015 y luego tuvo pasos por la Major League Soccer antes de llegar al fútbol uruguayo. En total, ya superó los 260 partidos oficiales en su carrera profesional, una cifra que habla de continuidad y experiencia. Ahora, si alguien espera goles o asistencias, mejor que baje un cambio. Apenas registra 3 tantos y 6 pases de gol en toda su trayectoria. Su trabajo pasa por otro lado: cortar el juego, meter intensidad y recuperar balones. De hecho, sus números disciplinarios dicen bastante sobre cómo juega: casi 90 amarillas y varias expulsiones. Un volante bravo, incómodo, de esos que al rival le fastidia enfrentar. Si revisamos su temporada actual con Peñarol, los datos muestran que sigue siendo fuerte en tareas defensivas. Tiene buenos registros en recuperaciones y duelos individuales. Incluso en el juego aéreo, pese a no ser alto. Aunque claro, también arrastra el problema de siempre: muchas faltas y varias tarjetas. Ese estilo agresivo podría gustar a Cooper, pero también necesitaría cierto control para no dejar al equipo merengue condicionado en partidos importantes. Otro detalle que genera dudas es el físico. Remedi ha tenido varias lesiones en los últimos años, algunas musculares y otras articulares, aunque ninguna demasiado grave, pero sí constantes. Hubo molestias en la pierna, problemas en la cadera, un esguince fuerte y hasta una conmoción cerebral algunos años atrás. Y justo ahora en Peñarol tampoco atraviesa su mejor momento, porque hace poco estuvo envuelto en una pequeña polémica, luego salió aturdido en un partido. Incluso se conoció que había estado internado previamente y recién apuntaba a volver para enfrentar a Corinthians en Libertadores. Pero más allá de eso, futbolísticamente, parece un perfil muy cercano a lo que busca el técnico crema. Cooper quiere un equipo corto, compacto y sobre todo agresivo para recuperar rápido en la media cancha. Y ahí Remedi encaja natural. Sería ese perro de presa que corre, mete y sostiene el mediocampo para liberar a jugadores más creativos como Jairo Concha. Todo a indicar que el argentino podría funcionar muy bien en doble pivote, especialmente si el costado tiene un volante con más salida limpia y mejor distribución. Además, su intensidad para poder presionar tras pérdida es justamente una de las marcas registradas de los equipos del entrenador argentino. Eso sí, el gran reto sería ordenarlo tácticamente para evitar expulsiones absurdas o faltas innecesarias cerca del área. Porque si algo no tolera Cooper es perder estructura defensiva por desconcentraciones. Si logra pulir ese aspecto, Remedi podría convertirse en esa pieza importantísima para Universitario. Y ojo a este dato, porque su contrato con Peñarol termina a fin de año. Eso significa que si no renueva pronto, desde julio ya podría empezar a negociar libremente y en diciembre salir prácticamente a costo cero. Ahí es donde aparece la gran oportunidad para los cremas. Aunque claro, si es de Uruguay, sienten que todavía tiene mercado, podría intentar venderlo antes para recuperar algo del dinero. En conclusión, Remedi no será un fichaje de bomba desde lo mediático, pero sí uno totalmente funcional para el día del nuevo técnico. No enamora con fantasías ni con gambetas, sino con quites, recorrido y compromiso táctico. Y en esta era donde Cooper quiere intensidad y orden por encima de cualquier otra cosa, el argentino parece cumplir varios requisitos importantes. Ojo, aún no hay nada confirmado, pero lo que queda clarísimo es que la U va a traer sí o sí un volante extranjero, no una apuesta local, uno de afuera, con experiencia internacional y peso, para intentar hacer olvidar a Rodrigo Ureña. Y para eso la directiva de Franco Velasco tendrá que romper el chanchito. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela del fútbol peruano. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.